¿qué ejemplos de campos vectoriales, no? Me decían el campo eléctrico, el campo magnético, la presión atmosférica no es campo vectorial, eso nomás es un valor que es igual en cualquier punto. Digo, no depende pues de la dirección, ¿no? No tiene un vector. Pero también podría ser, si ustedes, el flujo el viento, por ejemplo, si tiene una dirección o la velocidad de un río, pues en cada punto puede haber un vector asociado a la velocidad en ese punto. O sea, pasan por ahí partículas y, y puede haber inclusive vórtices, ¿no? Ahí donde hay turbulencia, pues la velocidad está ahí haciendo vórtices, o sea, rotando las partículas, ¿no? Es como lo de mecánica de fluidos, profe. Exactamente, ¿no? Los fluidos newtonianos siempre van a hacer sus velocidades muy parejitas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen fluido viscoso, aquí en las orillas, si va en un tubo esto, no sé, imagínense miel, por ejemplo, que es muy viscosa, pues se va a pegar en las paredes y va a ir más lento que aquí en el centro, va a ir más rápido, ¿no? O sea, si ustedes voltean su botella de miel, pues casi en las paredes va muy lento la velocidad y en el centro pues va más rápido, ¿no? Entonces ahí habría campos vectoriales. No confundan el campo vectorial con el vector. En este caso, este vector depende solo de un parámetro. O sea, hablamos aquí de que podría ser el vector de posición de una partícula que se está moviendo así, pero esa partícula solo tiene asociado su vector de posición, pues, o inclusive su vector de velocidad. Ya vimos que esta gente mueve. Pero no es un campo vectorial, porque para que fuera campo vectorial, a todos los puntos se les asociaría un vector, y aquí nada más hay un vector aquí en la trayectoria, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces no confundan lo que es un campo vectorial, que es un campo de 3 variables, en R3, o puede ser de 2. ¿Alguien tiene su micrófono? ¿Tiene problemas con su micrófono? Se oye un chasquido. Es Alan. Alan, a ver, Alan, apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, entonces, ahí están unos ejemplos y aquí pusimos un ejemplo con números, bueno, con una expresión matemática, ¿no? Entonces, esto podría ser un campo eléctrico, magnético, de velocidades o no sé, es un campo vectorial, ¿no? Bueno, ¿y qué operaciones podemos tener para campos vectoriales? También podemos definir la derivada parcial del campo con respecto a alguna de sus variables. La definición se incrementaría. Ahora aquí tenemos un vector y ese vector podemos ver cómo se incrementa de una posición a otra. Si, por ejemplo, en esta posición el vector era así y en la dirección de x un poco adelante, o sea, x más delta x, pudo haber, digamos que en esta dirección es x y por aquí está x más delta x, ¿no? Entonces, ¿qué tal si en este punto el vector cambió a ¿no? Cambió de tamaño y de dirección. O sea, era más grande que. Entonces, ustedes hacen la diferencia de la función, o sea, del vector A en esta posición menos esta, pues, ¿qué va a quedar, no? Menos pues va a ser así. Y esa diferencia, pues sería, bueno, se pondría aquí, ¿no? O sea, más sería de este lado, ¿no? Menos y el resultante sería ¿no? Y ese dividido entre el delta x, pues va a dar un cierto valor, ¿no? Y eso sería la derivada parcial del vector, o del campo vectorial, en un punto x, y, z con respecto a x.
¿Y cómo se calcula? Pues simplemente se hace la parcial de cada una de sus componentes con respecto a X. ¿Sí? Y lo mismo podemos, dice, representa la razón de cambio del vector A en la dirección del eje X. Y la parcial de A con respecto a Y, pues se extiende la definición, ¿no? Cómo cambia el vector si me muevo en Y, o la parcial con respecto a Z, pues cómo cambia el vector si me muevo en la dirección de Z, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estamos en un punto X, este es un punto X, Y, Z. Y les decía, si nos movemos en la dirección X, el vector ahora es así. Pero si nos moviéramos en la dirección Y, tal vez el vector aquí cambia así, ¿no? Entonces la diferencia de este menos el original, menos el que estaba aquí, va a ser otra, ¿no? Entonces en cada una de las direcciones el campo vectorial puede cambiar distinto, ¿no? Entonces, ya tenemos cuántos conceptos hasta aquí. Tenemos lo que es la derivada de un vector, la diferencial de un campo escalar, digo, la derivada parcial de un campo escalar, la diferencial del campo escalar, las derivadas parciales de un campo vectorial, y también vamos a poder definir para un campo vectorial la diferencial o el diferencial del campo vectorial. Y se extiende el concepto aquí, la diferencial de A o el diferencial de A. Viene de las dos maneras en los libros. A veces van a encontrar la diferencia o el diferencial, ¿no? Entonces, diferencial de A es parcial de A con respecto a X por diferencial de X, más parcial de A con respecto a Y por diferencial de Y, más parcial de A con respecto a Z, diferencial de Z. O sea, el concepto se generaliza. Antes teníamos aquí funciones escalares. Ahora esto pues son diferenciales de vectores. Cada uno de estos tiene tres componentes. Entonces, si sumamos estos vectores, nos va a quedar un vector, ¿no? Este va a ser un objeto con tres componentes, pero a ver, para que no se queden sin ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. A ver, pues usemos el que habíamos inventado aquí arriba, ¿no? Este campo vectorial. Lo ponemos aquí. Y vamos a calcular las parciales primero, estas parciales, ¿no? Entonces vamos a poner la parcial de A con respecto a X. ¿Cuánto sería? Parcial de A con respecto a X. A ver, díctame cuánto sería. Con el límite. No, bueno, ese límite es la definición El formal. ejemplo, ¿no? Ajá, pero no sé, ustedes ya vieron en la vocacional derivadas parciales. Creo que nunca usaron el No. límite. Nada más encontraron las fórmulas para derivar y las usaron las fórmulas. Tal vez en cálculo usen el límite para calcular derivadas. Yo aquí no lo quiero hacer, o sea, si quieren podremos ver un ejemplo de cómo calcular derivadas con el límite, pero no, estoy suponiendo que ya ustedes saben reglas de derivación Okay. y ya usando las reglas de derivación, o sea, sin la definición formal, sino las reglas de derivación. ¿Qué sería aquí? Y A ver, y aquí, ¿no? Primero la derivada de la parcial de con respecto a x. Entonces, como está x por y es una constante. La derivada de x es 1, por la constante, pues es la constante. Entonces sería y en la dirección y. Entonces, para no escribir tanto, voy a usar esta notación mejor de las componentes. Entonces, nomás quedaría aquí la y, el 3, derivada de 3 es 0. La segunda componente sería derivada de esto con respecto a x, ¿cuánto sería? Y ¿Cuánto? sería 3 coseno de z al cuadrado más 3. No, sería 0. ¿Sí lo ven? Con respecto a z. No, a A ver, y. piensa. Ok. ¿No sería seno 2z? Mm,
A ver, es 0 y ahorita les explico por qué. Y a ver si pueden ver cuál sería la tercera componente. Ah, es que estamos derivando con respecto a X, es cierto. Exactamente. Ok. Entonces sería Y, Z al cubo, esa. Y por Z al cubo. Muy bien, entonces ya varios se dieron cuenta porque este fue 0. Bueno, es que esto se deriva con respecto a X y entonces Z y Y se ven Y como no tiene constantes. X. Entonces deriva de una constante 0, ¿no? Ajá, porque esa fue la parcial con respecto a X. Vamos a hacer ahora la parcial con respecto a Y del vector. ¿Cuánto quedaría? Son 3 componentes, ¿no? Es un vector, pues 3. Entonces en la primera componente, ¿cuánto queda? X. 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 En la segunda componente, 3 coseno de Z 3 al cuadrado más 3Y. Más 3, ¿no? Nada más. coseno de Z cuadrado más 3Y. Sí. Y ya nada más ese. Y en la última, X. X. Z Al cubo. X, Z al cubo. Sí. Sí. Sí, muy bien. Entonces la derivada de Y es 1 y queda multiplicada por las constantes estas, ¿no? Entonces esta, acuérdense de la regla de la cadena, ¿no? La derivada del seno es el coseno por la derivada de lo de adentro con respecto a Y, que sería pues 3, ¿no? Y bueno, finalmente nos queda derivar A con respecto a Z. Entonces aquí, ¿cuál sería la derivada de A con respecto a Z? La primera, 0. 0. Segunda, Coseno de Z al cuadrado más 3Y. 2, perdón, no escuché, 2, 2 Z. Z, coseno, 2Z coseno Claro. de lo que está aquí adentro, ¿verdad? Coma, y la tercera componente, 3XY Z al cuadrado. 3XY Z cuadrado. Sí. Muy bien, entonces acuérdense aquí la regla de la cadena. La derivada del seno es el coseno, o sea, derivada con respecto a Z, por la derivada de lo de adentro con respecto a Z, sería 2Z. Sale, ¿no? Entonces, bueno, estas serían las derivadas parciales de A con respecto a X, a Y y a Z. Y entonces, ¿cuál sería la diferencial de A? Bueno, aquí está la fórmula, ¿no? Si queremos calcular la diferencial de A, ¿cómo quedaría? Bueno, voy a copiar esta fórmula para... Dice parcial de A con respecto a X. O sea, sería todo este vector. Aquí, ¿no? Esa es la parcial de Y, ¿no? ¿La qué, perdón? Esa es la parcial de Y, la de arriba. Ah, hice la de Y. Ah, perdón. Entonces me equivoqué aquí. Bueno, esto va entonces aquí. O sea, estamos sacando la derivada de un campo vectorial, no de un Diferencial. vector, No. ¿no? Cuando hablas de Bueno, la derivada, diferencial. la derivada es con respecto a algo, o sea, divides con respecto a algo. Cuando no divides con respecto a algo es diferencial. Ajá. Estamos haciendo el ejemplo de calcular. De hecho, aquí voy a poner un ejemplo, calcular
las derivadas parciales del campo A y su diferencial, ¿no? Entonces aquí están las parciales y aquí está la diferencial. Es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces esto va... esto iría aquí. Este va aquí y nos falta este, ¿no? Iría aquí. Y hay que borrar este porque ya lo sustituí. Y aquí me falta un paréntesis. Ahí está, ¿no? Bueno, todavía podemos simplificar esto, ¿no? ¿Cómo quedaría? Si estos son tres vectores, este de X puede entrar, como es como un escalar multiplicando un vector. Este de X pues pasaría multiplicando a este, pasaría multiplicando al 0 y multiplicando a X, a este, ¿no? Luego este de Y pues pasa multiplicando a la primera componente, a la segunda y a la tercera. Y este de Z también, pues un escalar multiplicando un vector, multiplica el 0, pues queda 0. Bueno, aquí a todo este y a todo este. Bueno, ahora tenemos una suma de tres vectores, podemos hacerlo un solo vector, ¿no? O sea, ponerlas todo en la misma componente, o sea, la componente esta ponemos aquí, más. Se suman componente a componente, ¿no? Y este 0, pues ya. Luego en Y aquí sería 0 más esta componente. Luego más esta componente de aquí. Y en Z pues tendríamos esta más la tercera componente de aquí. Más la tercera de, hay que pasar a ver esta última, ¿no? Ahí quedó. Bueno, ya borramos esto. A ver si no se me pasó un paréntesis. O sea, este 0 no es necesario que lo pongamos. Entonces, fíjense cómo quedó la diferencial de A. Pues quedó Y de X más X de Y. Luego la segunda componente es 3 coseno de Z cuadrado más 3Y por dy. Más 2Z coseno de Z cuadrado más 3Y de Z. Y aquí YZ cúbica de X más XZ cúbica de Y más 3XYZ cuadrada de Z. Entonces, si observan que la diferencial del vector, pues quedaron como diferenciales de cada uno de los campos escalares, ¿no? O si quieren la otra notación sería esto por I, más toda esta componente por J, más toda esta componente por K. Como quieran verlo, creo que nos faltó hacer el ejemplo de diferencial de esta. O sea, hicimos las parciales, pero no calculamos el diferencial de esta phi, que simplemente era pues poner dx, dy, digo, estas aquí por dx, por dy y por dz, ¿no? Nos faltó hacer este ejemplo. Bueno, para que quede completo aquí el apunte, vamos a hacerlo rápido. Ejemplo. Calcular la diferencial de phi de esta, ¿no? Y aquí. Y aquí sería la respuesta. Vamos a poner esto.
diferencial de phi igual a ¿cuánto quedaría? Voy a copiar esto. Pues esto valía 2x, esto 2y, esto 2z. Bueno, así quedaría este ejemplo, ¿no? Calcular la diferencial de esta solución, pues esta. Y ya quedó ese ejemplo. Y ya quedó este ejemplo también. Vamos a dividirlo aquí. Y termina aquí. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta?